Bien, me place darles una bienvenida a esta edición más de su programa Una cita con la historia, un programa que se graba por la gentileza del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, que nos facilita sus estudios aquí del Canal 54 de Radiovisión Educativa. Este programa, que es propulsado por el Ministerio de Cultura y la Dirección del Monumento a los Héroes de la Restauración, toca temas interesantes relacionados con la historia, con lo social, con lo cultural, vinculado al monumento y a nuestra ciudad de Santiago. En esta oportunidad, en este mes de junio, que es el mes en el que se celebra el Día del Medio Ambiente a nivel mundial, y que cumple 50 años precisamente en estas fechas, hemos decidido invitar a un amigo muy fajador en el área del medio ambiente, que es Nelson Bautista, quien funge como secretario general del consejo que dirige y cuida el Parque Botánico Profesor Marcano que tenemos aquí en nuestra ciudad de Santiago. Entonces damos la bienvenida a Nelson, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Marlon. Si a mí me hubieran dicho hace 3 meses que yo iba a estar en el programa del Monumento, digo, no, pero para mí eso era como una utopía, o sea que todo un placer y un honor compartir con ustedes ese vínculo tan fuerte que tiene el monumento con la historia, la idiosincrasia, la cultura de nuestra ciudad. Bien, estamos administrando espacios verdes, espacios relevantes. Ustedes tienen un espacio de unas 1,000 y pico de tareas, tiene que ser. Son 650.000 metros, que parece pequeño, pero si tú te enfocas en que Santiago, con 600 y pico de mil habitantes, tenía 2 metros y pico cuadrados de área verde por habitante, y 650.000 más le suma un 50%. Excelente. Sí. Es decir, que estamos multiplicando. Algo que destacan muchos de los visitantes cuando suben al mirador del 5º piso del monumento es lo verde de la ciudad. Me lo han comentado, que ven mucho verde, y eso es notable porque las ciudades, cuando van creciendo, se vuelven como estructuras grises de cemento, ¿verdad? Y calurosas, y la gente no quiere estar en esos ambientes. Entonces, estamos preservando áreas, espacios, por ejemplo, en el caso del área del monumento, que son 54 tareas de un área verde sobresaliente de la ciudad, un parque público abierto, un espacio democrático donde la gente, bueno, alguna gente le dice la playa de Santiago, porque es el lugar por excelencia donde la gente va y acude a hacer picnics y demás, pero encontramos también con la oferta de hace unos años para acá, que también contamos con este parque botánico, que ofrece también esas oportunidades de que la gente pueda hacerse sesiones fotográficas. Ahí vemos imágenes, ¿verdad?, del parque, donde la gente va y acude con sus familias a respirar. Y fíjate que en un tiempo como el que vivimos ahora, de una pandemia y un problema de salud, fueron las áreas verdes las que permitieron que la persona pudiera, su salud mental, verse aliviada por encontrar un espacio donde no tenía que estar con la mascarilla 24/7, porque tú estás en un área ventilada, con el sol y demás, y puede darte cierta libertad que no existe en lugares cerrados. Desde luego, la real pandemia de la pospandemia es el tema de salud mental, y los espacios abiertos, los espacios libres, y muy especialmente los espacios públicos, juegan hoy más que nunca ese rol protagónico que necesitan las ciudades, de esos sitios de esparcimiento donde usted pueda salir a despejar. Y hay un tema de salud física. Yo sé de muchas personas, por ejemplo, que caminan alrededor del monumento, como lo hacen también en el Jardín Botánico o en el Parque Central, y todo eso forma parte de ese circuito salud física y salud mental que todos los países que quieren alguna vez ser desarrollados tienen que garantizar a sus ciudadanos, en efecto, como dices. Sí, ahí están fotos del Parque Central, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces son lugares que permiten que la ciudadanía pueda respirar, y qué bueno que se han rediseñado, porque eso era una pista de un antiguo aeropuerto que teníamos aquí, que no se usó para otros fines, porque sabemos que hay un deseo de urbanizar, de crear... Mira, decías hace un rato lo que valora la gente cuando va en el 5º piso del monumento de la parte verde. Si Santiago, y por Santiago quiero decir la ciudadanía responsable, las organizaciones responsables de aquí, los tomadores de decisiones, no se hubieran empantalonado o le pese el ruedo de la falda si eran mujeres, para defender esos espacios hacia la orientación hacia el verde,
muy probablemente tuviéramos una saturación hoy invivible. Tú tienes manchas verdes, pequeños pulmones, deberíamos todavía luchar por más. Pero el preservar esos 5 o 7 parques interesantes de Santiago ha sido un aporte que quizá nuestra generación aún no se percata. Pero las generaciones por venir podrán valorar en su justa dimensión lo que significa el tú salvar este tipo de espacios para que sean dedicados a la recreación y a que la frescura del verde pues aporte a la ciudad. Bueno, ustedes tienen unos 4 años que se comenzaron las funciones de manera oficial, pero tienen mucho más en las tareas ya de formación, y el parque todavía tiene metas para seguir, tiene espacios para crecer y establecer ciertos espacios para acondicionarlo mejor. Cuéntanos algo de eso. Mira, el Jardín Botánico se inauguró casualmente el mismo día que se inauguró este espacio donde estamos hoy, aquí el Centro de Convenciones de UTESA, en abril de 2018. Sin embargo, esto obedecía a un proceso de más de 10 años que se intervino el terreno donde se iba a construir la UAS originalmente en Santiago y fue sumando hasta crear ese espacio de 650.000 metros y hacer un jardín botánico por primera vez fuera de Santo Domingo a ese nivel. Hay un plan maestro que se elaboró para 5 años por razones que no vienen al caso, se ralentizó un poco hace un tiempo y que se ha retomado en los últimos meses con apoyo del sector privado y del sector gubernamental de la Presidencia de la República. La aspiración es tener un espacio modelo orientado a la educación ambiental, orientado a la preservación de la biodiversidad y orientado a que las personas puedan entrar en contacto con la naturaleza en diferentes escenarios, prácticamente sin salir de la ciudad. Y digo en diferentes escenarios, porque el que no ha ido al jardín o el que ha ido y no se ha dado cuenta sabrá que tenemos todos los que llaman zonas de vida, bosque seco, bosque de cactus, o sea, área de cactus, pero tenemos un manglar que es el único manglar mediterráneo, o sea, en el medio de la isla, que no está en costa, evidentemente, está ese pequeño manglar demostrativo de humedal que tenemos en el jardín, pero tenemos un bosque de galería, que es ese bosque que crece alrededor del río, que cruza el jardín. Entonces, si tú en 1 hora, 2 horas puedes vivir esos diferentes escenarios en un ejercicio, digamos, pedagógico, docente, pero fácil, como disfrutándolo, puedes aprender muchísimo de toda la vida que hay en cada uno de esos ecosistemas. Sí, y bueno, también está la ciclovía para los que les gusta la práctica de ciclismo. O el mariposario, para los que simplemente quieren ver algo espiritual, o un laberinto. Y esa estatua fabulosa que hizo el arquitecto Bismarck Victoria, del Cristo vivo, llama mucho la atención ese mirador desde allá. Dicho sea de pasada, desde ese mirador, casi todo el que va dice, mire el monumento allá como se ve, sí, está más o menos a la misma altura. Lo ubican. Es así, es así. Pues bien, entonces destacamos que cuando uno ve el antes y el después, bueno, ahí tenemos una escena del monumento muy destacado aquí en la ciudad, un ícono arquitectónico. Y yo en estos días estaba examinando fotos antiguas del monumento y veo el gran contraste y cómo la jardinería contribuye al hermoseamiento, porque hay gente que lo ve y dice, bueno, pues eso parece, que bien, como que cree que eso estaba ahí silvestre. Sí. Y no, eso es un trabajo formidable, un trabajo de alguien como Mamoru Matsunaga, quien le hicimos un reconocimiento póstumo hace poco en los jardines del monumento, destacando ese trabajo, tener voluntad para hacer las cosas, no solamente recursos, porque a veces están los recursos y no está la voluntad. Y aquí muchas veces los que estamos en instituciones públicas, semiprivadas y demás, sabemos que los recursos escasean siempre, pero lo que tiene que haber es voluntad, claro, para que las cosas se puedan hacer. Es decir, ustedes son apasionados con lo que hacen y se han agenciado auxilio del sector privado muy vital que apadrina áreas específicas y que ha logrado que el parque se mantenga, porque yo sé los costos que implica tener un espacio así, que no se sufragan con los aportes módicos que se dan por montarse en el tren o por entrar al mariposario, por ejemplo, que sabemos que son, pero son simbólicos, son partes que la gente contribuye. Quizás hay aspectos que queremos crear más conciencia en la ciudadanía de cuidar y de proteger. Ahora mismo con este aluvión de plástico que hay, ¿verdad? Que todo, la gente, nosotros particularmente en esos fines de semana
donde tanta gente acude a un espacio abierto como son los jardines del monumento, los lunes una marea de plástico que se tiene que recoger. Mira, hiciste una relación de cosas extremadamente valiosas. Lo primero, felicitarlo por el reconocimiento a Mamoro Matsunaga. La mayoría de las generaciones últimas de Santiago ignoran que cuando se intervino el monumento fue la visión, el talento paisajístico de este hombre que había venido de diseñar el jardín japonés del Botánico Nacional y que en un esfuerzo, digamos, enamorado de Santiago, dijo: yo quiero representar en el monumento esa visión del Valle del Cibao con sus amanes y todo ese paisajismo, y contra viento y marea, con mucha voluntad, mucha pasión y mucho talento, diseñó los jardines del monumento ya hace casi 3 décadas, 2 décadas desde entonces. Y bueno, esas visiones de esas personas siempre hay que reconocerlas, y que las personas y que el ciudadano sepa de dónde, como tú dices, sale. Igual pasa con los botánicos, que no se inauguran hechos, no hay forma. Tú tienes que hacerlo, matita por matita. El caso del Botánico de Santiago es todavía más dramático. Eso, la mitad iba a ser una urbanización, ya habían talado todo, hasta el suelo estaba relleno de caliche para hacer edificios. Y cada metro de suelo que usted ve en el Jardín Botánico de Santiago, en la mitad norte, en la mitad noreste, fue puesto por alguien, por las manos de un estudiante, por las manos de un voluntario, por la donación de un camión de suelo de una zona que se iba a urbanizar. Cada plantita que está ahí, alguien ideó que iba ahí, pero alguien tuvo que poner sus manos en el suelo para llevarlas ahí. Entonces, se hace con todo eso, y el ciudadano que nos visita a los espacios públicos como el monumento, como el Jardín Botánico, como el Parque Central, como el teatro, tiene que tener claro que es parte de su responsabilidad dejarlo en mejor condición de cómo lo encontró. Dice, bueno, el caso del plástico. Nosotros tenemos un sueño, una aspiración que queremos llevar como meta para el año que viene, de que en el jardín haya 0 plástico a lo interno. ¿Qué quiere esto decir? Que en vez de tú llevarme la botellita plástica o comprarla allá, nosotros estamos colocando estaciones de hidratación y vamos a tener un termo reutilizable para que mientras tú uses el jardín no tenga necesidad de entrar con el plástico. Y tenemos que avanzar hacia allá, porque para la gente es muy fácil: me tomé la botellita de agua o lo que fuera y la dejo ahí, alguien la recoge, como si ese alguien fuera el viento, la lluvia o algo, y no entiende que hay un costo, que hay un esfuerzo grandísimo en mantener esas áreas, y que usted, cuando llegue a un área y usted la encuentra limpia, usted se siente orgulloso de su ciudad, que usted anda con su visita y mira qué linda está mi ciudad. Y que, bueno, pues mantenga ese orgullo y ayúdenos a todos los espacios públicos nuestros, y manténgalo limpio como usted lo encontró, y si lo encontró sucio, ayúdenos y límpielo usted. Bien, vamos a hacer una pausa para la próxima sección de nuestro programa, tocar el aspecto, ya que mencionaba el tema educativo y la alianza que se deben estructurar con la educación, con los jóvenes, con los escolares, porque ya hay una generación que se perdió, pero los que van surgiendo son más fáciles, ¿verdad?, de domar, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pausa y regresamos en un minuto, de nuevo continuando con este tema tan interesante sobre el medio ambiente en nuestros parques aquí en la ciudad de Santiago. Monumento a los héroes de la restauración. Patrimonio cultural, museográfico e histórico. Símbolo que nos identifica como cibaeños y dominicanos. Conócelo. Bien, continuamos con nuestro programa especial de este mes dedicado al medio ambiente, tocando la importancia que juegan los parques para el disfrute de la ciudadanía, especialmente estos parques que tenemos en el monumento, el jardín que tenemos en el área monumental y el parque también botánico Profesor Marcano que tenemos también en el área de Jacagua. Y hemos estado conversando sobre lo difícil que es el dirigir, el cuidar, que se exige mucho sudor, mucho trabajo. Hay personas que más que el tema de recursos es la voluntad que tienen y su espíritu para que esas cosas continúen. Pero sabemos que los seres humanos tenemos fecha de caducidad, nos llega un momento en que desaparecemos del escenario
y tenemos que ir formando nuevas generaciones que preserven nuestros espacios. Queremos que los espacios se mantengan, nosotros los recibimos, queremos que las nuevas generaciones los disfruten, que disfruten de ese verde, de eso hermoso que disfrutamos de nuestra niñez. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan, puedan mantenerlo. Y para que eso se logre hay que crear conciencia, y la educación es vital en eso. Entonces, Nelson, queremos ahora tocar ese aspecto, del aspecto de la educación, ya que tenemos una cantidad grande, porque esto es una ciudad, una provincia de más de 1 millón de habitantes, donde hay muchísimos estudiantes públicos, privados, y que pasa con el monumento, por ejemplo, que nosotros recibimos ya ahora, gracias a Dios, que la pandemia nos dio una tregua, sí, ¿verdad? Y los estudiantes volvieron a tener clases presenciales y están acudiendo a sus colegios, a sus escuelas, recibiendo la educación. Y como hacen todos estos programas de escuelas que hacen giras, visitan los lugares de interés, y obviamente el monumento y el parque botánico son lugares donde son citas obligadas de visitar aquí. Entonces, ¿qué estrategias se elaboran en la institución de ustedes allá para sensibilizar a estas generaciones que van subiendo? Mira, nosotros afortunadamente vimos la parte educativa como el eje transversal de prácticamente todo el devenir del jardín, porque tal como señalas, creemos que la apuesta por mejorar la educación tiene que pasar por muchos elementos, inclusive y principalmente fuera de la escuela. La parte de didáctica, la parte vivencial, la parte cognitiva, la parte cuando la persona entra en contacto directo con las cosas que se le enseñan en el aula, es de lo que más puede fijarse en la mente de los niños. Nosotros tenemos un equipo de educación ambiental muy bien formado, compuesto por educadores del área de educación ambiental, por biólogos, tenemos también de ecología, tenemos también de gestión ambiental, o sea, un equipo multidisciplinario que en concordancia con las edades, de dónde vienen, el tipo de centro, porque vamos a poner un ejemplo, tú tienes estudiantes del Liceo Científico Miguel Calena Lázaro de Salcedo, que vienen con unas inquietudes, o tienes niños de párvulos de un colegio privado o niños de primero o segundo de primaria de una escuela pública, tienen diferentes niveles. Entonces, adecuamos ese programa a esas similitudes o diferencias entre un grupo y el otro, y tratamos de que el recorrido por el jardín sea lo más amigable posible, pero lo más orientador. Sembrar esa semillita de que lo que está ahí tiene que seguir viviendo y tiene que seguirse desarrollando, que cada ave, que cada insecto, que cada mariposa, cada abeja tiene un rol en la naturaleza. Educa y enseña al niño del beneficio que en sí mismo eso le puede recrear. Ellos lo gozan muchísimo. Uno se sorprende con que esta generación que está en formación ahora tiene una posibilidad de apertura mental más allá de las oportunidades que tuvimos las generaciones anteriores. Nuestra gran apuesta tiene que estar puesta en esta generación que viene subiendo, para que conceptos relativamente nuevos, como el tema de la crisis del clima, pueden irse introduciendo en sus mentes, y que ese desafío, que es sin lugar a duda para mí el más grande que va a enfrentar la humanidad en toda su historia, pues tengan mentes aptas para comprenderlo y para abordarlo y enfrentarlo en la magnitud que esto viene en camino. Así que hay una invitación abierta para que las instituciones educativas formen alianzas con las instituciones como la que es el Jardín Botánico de aquí de Santiago, para hacer visitas, pero no visitas simplemente por visitar, sino visitas que impliquen la educación. E inclusive, como comentábamos ahorita fuera de cámara, 1 hora o 2 de inmersión en ese jardín le equivale quizá a 1 mes o más de clases en el área teórica de la escuela. Es decir, que es un aliado, porque podemos observar las plantas, conocerlas directamente, no es igual que usted verla en un video de internet ni nada. Y yo he observado inclusive que cuando los jóvenes usted lo involucra en aspectos relacionados con el ambiente, nosotros también recibimos jóvenes que cooperan, que colaboran con el aspecto de la limpieza, y también cuando uno lo ve contándole la historia, porque tenemos un museo relacionado básicamente con la historia, y es que los jóvenes se olvidan del celular. Cuando están en conexión plena con la naturaleza,
ya uno no los ve conectados, que tienen que estar en el celular constantemente, que eso sí sucede cuando están en la casa, Claro. que están alineados, ¿verdad? Entonces aquí los espacios verdes contribuyen a esa sanidad mental, a crear la conciencia. Entonces es mandatorio que existan alianzas fuertes entre el sector educativo, privado y público y nuestras instituciones para que sean espacios que le sumen al currículum, porque tú sabes que ahora mismo con el rediseño que ha habido de la llamada tanda extendida y demás, se deben fortalecer aspectos que antes se descuidaban, ¿verdad? Porque hay que ser honestos con esto, y hablamos de una generación que se perdió, pero muchas veces esa generación se perdió teniendo los medios, porque los espacios estaban ahí y tuvieron que venir personas, ahí mencionamos a Matsunaga, o personas Quijotes, vamos a decir así, como fue el profesor Marcano, sí, el doctor Almonte, Jiménez Almonte. Todas esas cosas que hicieron fue con las uñas, es decir, fueron ellos. Y un extranjero, ahí mencionamos a Matsunaga, pero también recordamos al sueco, a Eric Ekman. Así es. Que vino aquí y bueno, hizo un estudio, le tuvo tanto amor a esta tierra que supera quizás al que tenemos nosotros. Luego, y que la gente es un gran... todavía desconocida. Hay dos calles de la ciudad que llevan el nombre de Ekman, hay un monumento en el cementerio. Murió en Santiago, cerca de la Sociedad Ecológica del Cibao ahí. Y Ekman dejó un legado que todavía hoy no ha podido ser superado por los botánicos, de tanto que colectó de esto. Y usted dirá, ¿y eso qué gran cosa que ese señor? Óigame, muchas de las plantas que nosotros conocemos hoy, que tenemos y que llamamos endémicas, y por endémicas entiéndase, que no existen en ningún lugar del mundo, se la debemos a gente como Ekman, que es muy bien lo que aporta. Ahí observamos, es un área del monumento. Fíjate, hay un aspecto que a mí me llamó la atención, que no lo conocía, y Timo Pimentel, que es un escultor y famoso artista visual, él era muy amigo de Matsunaga y me habló de la guayiga. Sí. Dice, mira, eso es guayiga. Ahora se está pronosticando una situación de hambre mundial por el tema que conocemos de la guerra y eso. Y que la guayiga es un tubérculo. ¿Y cuántas veces le pasaba a uno por el lado a eso y no sabía que ahí hay una riqueza? Sí. Que ciertamente nosotros ahora mismo se está incluso incentivando el aspecto de los huertos. Creo que ustedes tienen un aspecto de viveros, ¿verdad? Tenemos un huerto orgánico y tenemos un área de conuco dominicano también. Pero tenemos un área, a propósito que menciona la guayiga, que se llama Fruta de los Taínos, que es el área que se dedica a aquellas cosas que fueron aprovechados por los taínos antes de la llegada de los colonizadores, ¿verdad? Y la guayiga, que todavía en algunos lugares del país, en el sur, por ejemplo, se saca una mezcla que se llama chola, que es alimenticia. Es uno de esos elementos que está en el monumento, está en el jardín botánico, para que la gente entienda, hay un tema ancestral ahí que se va perdiendo con el tiempo si nosotros no lo motivamos y no le explicamos a la gente de dónde salió y para qué sirve. Inclusive, yo estaba chequeando lo de las palmas diferentes que se sembraron, la palma guano, la palma cacheo, y la palma cacheo, sí, que es una que tiene una particularidad forma que parece como que está obesa. Bueno, ahí vemos una de ellas, sí, y la palma cacheo, que yo no sabía, porque me lo he bebido muchísimo, que el Maví cacheo salía de esa palma. Entonces, hay mucho desconocimiento, es decir, hay cosas que uno no conoce de la naturaleza y que las instituciones como ustedes, que están llamadas a educar y a enseñar, uno hasta como adulto, al visitarlo, puede aprender muchísimas cosas, porque hay un aspecto que se ha ido cada vez con las generaciones se va perdiendo, y es los conocimientos en herbolarios que tenían nuestras abuelas de hacer tés, de hacer una serie de cosas con plantas de la tierra y cosas que uno hoy en día resuelve en una farmacia, pero anteriormente no era así. No, y mira qué bueno que mencionas eso. En el caso de la palma cacheo, que es una palma endémica también, no existe aquí, está en peligro de extinción por eso, y yo hago mea culpa, me tomé muchísimas veces. No había hasta que me enteré que había que matar la palma, literal, para sacarle esa pulpa y fermentarla. En el jardín tratamos de privilegiar esa área, y el Palmettum tiene una cantidad impresionante de palmas endémicas. Ahí nos ayuda Leonel Mera con la curaduría del Palmettum. Pero mencionas el área de las medicinales. Nosotros tenemos un pabellón de medicinal. Bueno, esta semana con el doctor Esteves y algunos naturalistas estamos armando un tema de unos talleres de retomar esa cultura
de volver a las raíces, de que lo que usted ve como medicamento en una farmacia normalmente es un compuesto, una molécula activa que viene casi siempre de una planta o de un animalito, o sea, viene de la naturaleza. Y nosotros tenemos que de algún modo enseñar, educar a la gente, porque no es que, mira, esto sirve para el hígado, esto sirve. No, hay que educarlo porque también hay cosas que te hacen daño. Entonces, esa mezcla de ciencia con la parte vegetal, orgánica, con la parte de la planta, es un componente que nosotros queremos tener allá de primero. Ya está el área de aromática y medicinal, estamos terminando la infraestructura de esa pequeña área donde se va a hacer talleres y se van a vender las plantitas o los aceites o las esencias para que las personas puedan completar ese ciclo, porque no es solo, ok, sirve para eso, pero cómo lo proceso y para qué sirve cada cosa. Y esa es parte de ese ejercicio vinculante entre hacer un espacio y tenerlo habilitado, pero que sirva para algo, que sirva para la gente, porque de lo contrario no tiene es sentido. que estamos hablando no solamente de algo que usted tiene como un biscuit, como dice uno, para simplemente deleitarse, sino que hay un aspecto económico que tiene que ver con la vida, así, porque estamos hablando de salud, es decir, ahí de las plantas se puede obtener asuntos de salud, pero también hay temas de aromáticos, ¿verdad? De perfumes, de estéticos, cosméticos. Pero también está el aspecto gastronómico, porque de ahí salen recetas, hay plantas que sirven para cocinar, para acentuar los sabores de los platos que se hacen. Es decir, que la riqueza que tenemos nosotros como país tropical, que inclusive superamos a nivel de especie a países que tienen muchísimos kilómetros cuadrados de extensión, millones de kilómetros cuadrados, y que este pedacito de tierra donde dicen la gente que Dios se secó el sudor, para destacar lo hermoso que es, y que lo destacan los visitantes, porque a veces uno está centrado en estos lugares y no ve la belleza que tenemos aquí. Y algo que quizás es una espinita que sentimos, y que ahorita lo mencionamos, y es que del interior del país viene mucha gente y nos visitan, ¿verdad? Escuelas y instituciones. Del extranjero ni se diga, personas que también visitan aquí como turistas. Y que lo de Santiago, lo de nuestra tierra también, no debemos estar de espaldas a lo que nosotros tenemos. Es decir, por ejemplo, hay personas aquí de Santiago todavía que no conocen el monumento por dentro y tienen toda una vida pasándole por enfrente y no saben lo que hay ahí adentro. Pero igualmente pasa con ustedes, que tienen ya unos años establecidos, y hay personas que ni saben, no se habían enterado. Pues yo no sabía que eso estaba ahí. ¿Dónde queda esto? Sí. Entonces, y tú ves que ven fotos de otra persona que no es de aquí, que le habla, yo estuve allá en Santiago, pero será en Santo Domingo. No, en Santiago está el lugar. Correcto. Entonces debemos resaltar esto. Esperamos que este programa pueda servir como estímulo para que toda la ciudadanía, particularmente de nuestra ciudad, nos apoye, nos dé el apoyo con la visita, y una visita consciente, como hemos mencionado, son espacios públicos, pero que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar, y que si en algún momento tenemos que contribuir por algo, lo veamos como un aporte para que las instituciones se preserven y se mantengan bonitas y que nos sintamos orgullosas de ellas. Así que muchas gracias, Nelson, por acudir a nuestra invitación para este programa. Para mí es un placer, y como bien dice, nosotros tenemos que superar esa cultura del me estoy cayendo muertismo y valorar lo que tenemos. No todo negativo, señores, en nuestro país, en nuestra ciudad. Hay tantas cosas que usted puede aprovechar, y fíjate que todas son o libre de costo o de costo muy ínfimo, o sea que no es ni siquiera un tema económico, es un tema de que usted salga de su barrio y vaya y venga al monumento y conozca todo lo que tiene para ofrecerle, vaya al jardín botánico y verá que en el tiempo usted no se va a arrepentir de por lo menos tener el conocimiento de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, sin necesidad de que usted tenga que incurrir en mucho dinero, y que tampoco tiene por qué quedarse atrás. Así es. Así que muchas gracias por su sintonía de siempre, y será para una próxima edición con otro programa especial que tendremos el mes que viene dedicado a la ciudad y su urbanismo. Hasta entonces.